que estamos aquí. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido incapaces? ¿Cuántas veces te has preguntado por qué Dios me puso a servir donde me puso a servir? ¿Cuántas veces no hemos dicho, no sé si pueda, yo no sé si pueda, no sé si deba incluso estar haciendo lo que estoy haciendo? ¿O por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Verdad? En relación, yo recuerdo que mi primer cargo que tuve en la iglesia, el primer nombramiento oficial, fue en la primera iglesia bautista de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y allí yo fui bautizado, allí en esa iglesia. Y recuerdo que el primer cargo al que me pusieron fue ser ayudante del ayudante, de encargado, en aquel tiempo lo llamábamos sociales, eran sociales, o compañerismo. Y ese fue el cargo que me dieron. Quedó registrado, yo me sentía soñado, pero a la vez me sentía con una carga tremenda, porque decía, no sé si voy a poder. Yo tenía 13 años cuando eso pasó, así que no sé si voy a poder. Y nos tocaba un evento y iba y trataba de hacerlo lo mejor posible, pero no sucede. Hoy quiero que hablemos, que vayamos a 2 Corintios, el capítulo 4. La semana pasada, hermanos, hablamos acerca de este nuevo pacto. Y decíamos que este nuevo pacto en el que ahora estamos es un pacto no perecedero, ¿verdad? Es un pacto que permanece. Es un pacto de justificación. No era un pacto que solo acusaba, sino era un pacto de justificación. Y mirábamos cómo decía, ¿verdad? Este es un nuevo pacto no de muerte, sino de vida. Y hermanos, créanme que el reconocer en dónde estamos ahora en este nuevo pacto nos debe inspirar y nos debe dar la seguridad, la certeza de que lo que podemos hacer o lo que hacemos no es por nosotros, así que lo podemos hacer. Soy contradictorio, ¿verdad? Que lo podemos hacer porque no depende de nosotros. No es esa ley que mata, sino es el Espíritu que da vida. Y yo quisiera que leyéramos los versículos del 4 al 6, perdón, del 1 al 6, del capítulo 4 de 2 Corintios, del 1 al 6. Y que miráramos, hermanos, ¿qué nos da seguridad para servir al Señor? ¿En dónde debemos nosotros descansar? No descansemos en nuestras fuerzas, porque seguro nos vamos a cansar. No descansemos en nuestra capacidad, porque tiene un límite. No descansemos en nada nuestro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros servir y hacerlo bien, hacerlo gozoso, sin desmayar? Ojo, sin desmayar. Y esto me encanta porque, por ejemplo, en la iglesia, hermanos, tenemos un cargo. ¿Y cómo iniciamos en enero? Vamos con todo. Ya por ahí de marzo, abril, así como que, ¿y yo ahora qué hago? Junio, julio, agosto. Ya dicen, ¿cuándo van a hacer los próximos nombramientos, pastor? ¿Por qué nos pasa? A todos nos sucede. Vamos a ver el apóstol Pablo cómo él lo define de esta manera. Así que vamos a hablar de en dónde podemos descansar, en dónde descansa nuestro servicio. Vamos a ir leyendo, hermanos, y vamos a meditar en él. Dice el verso 4, por lo cual. ¿De qué habló antes? De un pacto en el cual habían crecido sus padres, los habían sido enseñados, pero era un pacto de muerte. Era un pacto que no era de justificación, dice ahí que era un pacto de condenación, y que era un pacto que no permanecía, que era perecedero. Y así habían crecido, imagínense, así habían caminado, así habían vivido de esa manera, con incertidumbre. Y ahora que
vienen a este nuevo pacto, Pablo dice, por lo cual, y vean lo que dice, teniendo nosotros este ¿qué? Ministerio. Y la palabra ministerio, lo hemos dicho, hermanos, es esta palabra que simplemente la podemos tomar como servicio, una encomienda para una tarea específica de algo. Dice el apóstol Pablo, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. Y hermanos, de verdad que el Señor nos ha dado un ministerio tremendo, un ministerio hermoso, pero que muchas veces nosotros desmayamos porque es muy grande la tarea, el ministerio, el servicio, hermanos, de verdad. Es algo para lo que nosotros, humanamente hablando, no estamos capacitados. Así que la primera seguridad que nosotros debemos tener, hermanos, es que es un nuevo pacto. Lo decíamos la semana pasada, es un nuevo pacto. Ya no estamos en el antiguo. Ya no estamos en el antiguo pacto. Vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer ahí los versículos del 4 en adelante. Dice el apóstol Pablo, veamos acerca de este hermoso pacto, esta seguridad que nos debe dar en nuestro servicio, hermanos, que estamos en este nuevo pacto. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Quién decir eso? Pablo, ¿no? Tú y yo tenemos de qué confiar en la carne, hermanos. Dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo. O sea que si alguno de nosotros dijéramos, yo sí, nos ponemos a compararnos solamente con Pablo y decimos, no, ya no. Y Pablo mismo está diciendo, si alguien dice que tiene, no, yo tengo mucho más, muchas cosas más. Dice allí, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, dice, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible, por cuantas cosas eran para mí, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas, dice Pablo, como pérdida. ¿Por qué, hermanos? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo, y aquí es donde viene esta parte clara, no teniendo mi propia justicia, que es ¿por qué? Por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección, dice el apóstol Pablo, de entre los muertos. Pablo está diciendo, yo vivía en este pacto de la ley. Ahí estaba yo, ahí caminaba yo. Pero mi servicio al Señor no depende de eso. No depende de lo que yo soy. Esta seguridad que yo tengo de este ministerio que Él me ha dado es un ministerio grande, pero yo no lo cargo. Por mucho tiempo lo cargué, pero ya no lo cargo. Ahora yo descanso en Él. Según los Corintios capítulo 3, vamos a regresar un poquito a lo que estábamos leyendo. Y allí en el capítulo 3 anterior, en el versículo 6, que veíamos la semana pasada, el cual, dice, asimismo nos hizo ministros, y dice allí, competentes. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, pero dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El ministerio del que está hablando aquí en el capítulo 4, el versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ahora, tenemos la certeza de este ministerio,
no de la ley, sino del Espíritu que vivifica. ¿Por qué se nos fue dado ese ministerio a nosotros? ¿Por qué nos dieron ese ministerio? Dice allí el mismo versículo 1: teniendo nosotros este ministerio, según que, hermanos, la misericordia que hemos recibido. Fíjense bien, porque tenemos un nuevo pacto, no de la ley, no de muerte, no de condenación, no perecedero, un ministerio de vida, de justificación, un ministerio que no perece, eterno. Nosotros no desmayamos. Este ministerio dice allí, según solamente, hermanos, la pura misericordia de Dios. Así que tenemos otra seguridad más, hermanos: la misericordia de Dios. Nosotros necesitamos descansar en este nuevo pacto, pero también necesitamos descansar en su misericordia. Necesitamos descansar en su misericordia, debido a que hemos recibido este glorioso ministerio que hoy ejercemos en su Espíritu. Por su misericordia, nada más por su misericordia. Y vean, debido a estas dos cosas, ese nuevo pacto que nos ha dado, por su misericordia, ¿qué dice al final? No desmayamos. Si tú eres de los que ha estado cargando el ministerio, ahora, porque cuando decimos ministro, pensamos en el pastor, pensamos en el diácono, o pensamos en el hermano que es líder de la iglesia, ¿no, hermano? Cada uno de nosotros somos ministros, somos servidores de Cristo, y nuestro servicio está basado, se sostiene en este nuevo pacto. Somos parte de él por este nuevo pacto, por la misericordia de Dios. Y esta es la razón que el apóstol Pablo dice: por esta razón nosotros no desmayamos. Muchas veces decimos en la música: uy, es que ese hermano, él canta tan bonito. Uy, es que aquel hermano enseña tan bonito. La pregunta es: ¿qué quiere el Señor que tú hagas? Él te trajo a este nuevo pacto por su misericordia. Y Pablo dice: por estas razones no desmayamos. No desmayamos. No se trata de nuestras fuerzas, no se trata de lo que nosotros podamos alcanzar, se trata de lo que Cristo alcanzó, de lo que Él ha hecho, de lo que Él hizo por nosotros, y su misericordia que nos sostiene. No desmayamos, dice la Escritura. Ahora, hermano, Él hace esto por nosotros. Hebreos dice que este pacto que el Señor hizo, era necesario que Jesús, ¿verdad?, como esta ofrenda, se presentó para librarnos del pecado. Pero, ¿qué dice el versículo 2? Antes bien, esta frase de antes bien es: no desmayamos. O sea, nosotros no desmayamos. Estamos en el nuevo pacto por la misericordia de Dios y no desmayamos. Antes bien quiere decir, en lugar de desmayar, antes bien, en lugar de rendirnos, antes bien es, en lugar de derrotarnos, en lugar de ya no seguir adelante. Yo no puedo, hermano, yo ya voy a dejar el cargo porque yo ya no puedo. ¿No puedes tú? ¿Quién sí puede? Nos olvidamos de dónde estamos y por qué estamos allí. Y dice el apóstol Pablo: antes bien, ¿qué hace el apóstol Pablo? Dice, y aquí, hermanos, está algo bien importante: la certeza, hermanos, la seguridad donde podemos descansar es en nuestra santificación, lo que el Señor está haciendo en nosotros. Sí, su nuevo pacto, por su misericordia, pero luego viene esta parte. Antes, en lugar de desmayar, en lugar de rendirnos, en lugar de abandonar el ministerio, en lugar de abandonar el llamado del Señor, ¿qué hacemos? Dice Pablo: nos santificamos, nos apartamos del pecado,
¿Qué dice el versículo 2? Antes bien, número 1, ¿qué? Renunciamos a lo oculto. Y demás, vergonzoso. En lugar de desmayarnos, en lugar de, mire, hermanos, lo primero que hacemos para dejar tirado algo es empezar a decir, no, sí, yo ya no puedo. Esto no es para mí. Es que hay mejores. Es que hay otros que lo pueden hacer. ¿Recuerdan a David? ¿Cuál de todos? El rey David. Todavía no era rey, aunque ya había sido ungido. David podía haber dicho, ¿a qué voy a pelear? Yo no voy a pelear con nadie más que no iba a pelear. Pero él dice, no, o sea, está Saúl que pasaba todo, ¿no? Lo primero que empezamos a decir es, yo soy un simple pastorcito. Yo agarro la onda y mato al gigante, mato a leones, pero no nos atrevemos porque estamos pensando siempre en, yo no puedo. Es que a mí no se me da. Hermano, ¿nos apoyas con una clase? ¿Puedo unificar? No, a mí no se me da. Hermano, no se trata de ti, es por la misericordia de Dios. Pero antes de desmayar, antes de abandonar, lo que necesitas hacer, como dice el apóstol Pablo, es santificarte. Renuncia a lo oculto y vergonzoso. Dice aquí, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Hay algo que sí nos compete. Su misericordia nos puso en un nuevo pacto, en un nuevo plano. Su misericordia nos trajo, hermanos, a un lugar que no merecíamos. Nosotros merecíamos la muerte. Su misericordia no permitió que la muerte llegara. Pero ahora nosotros, dice Pablo, en lugar de eso, antes bien vamos a renunciar a lo oculto, vamos a renunciar a lo vergonzoso, no andando con astucia, no adulterando la palabra de Dios. No adulterando la palabra de Dios. Hermano, mi papá me decía algo siempre. Yo les comento que cuando yo decidí servir en el ministerio, mi papá me dijo, lee primera y segunda de Timoteo. Y yo llegaba y le decía, ya lo leí. Y él me decía, léelo otra vez. Y otra vez iba y lo leía. Y me decía, léelo otra vez. Y yo entendí en una ocasión porque me dijo que lo leyera tantas veces. Cuando me hizo algunas preguntas, me di cuenta que había algo que podía apartarme de enseñar la palabra de Dios. Y era que comenzara a hablar de mí, que comenzara a hablar un montón de cosas, de ideas mías, conceptos míos, que empezara a tomar el primer lugar yo aquí en lugar de la palabra, que comenzara yo a contar cosas tremendas que impactaron muchas vidas, pero que me olvidara de predicar la palabra. ¿Saben que una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo es esa? Predica la palabra, predica la palabra. No dejes de predicarla, lee la palabra, ocúpate de la lectura, ocúpate de la oración. Nuestros ministerios, nuestros servicios al Señor tienen que tener esta seguridad, estar en la palabra, no falsificando, no adulterando la palabra de Dios. Y si nosotros estamos santificándonos, si nosotros estamos apartándonos de toda iniquidad, si nosotros estamos permaneciendo en la palabra, no podemos estar confiados que el Señor va a hacer su obra. No yo, no nosotros. Nosotros no podemos convencer a nadie, ni a un hermano a que se santifique, ni a un hermano a que crezca espiritualmente, no. El nuevo pacto, ¿recuerdan? La letra mata, pero el espíritu vivifica. Es el espíritu quien da vida. Tú y yo, hermanos, necesitamos, como dice el apóstol Pablo, en lugar de desmayar, en lugar de decir no puedo, tú y yo tenemos que decir, Señor, aquí estoy. Purifícame, santifícame, límpiame, porque tú me vas a usar. Y tú lo vas a hacer, no en mis fuerzas, sino a través de este nuevo pacto, por tu misericordia. Es lo que el Señor Jesús dice. Así que esta
confianza, hermanos, de estar caminando en la palabra del Señor, santificándolo y no adulterando la palabra del Señor. A mí me encanta, hermanos, les voy a compartir, voy a hacer un espacio aquí. Vamos a Nehemías. Nehemías, capítulo 8. Este es uno de mis capítulos favoritos. Este es uno de los capítulos que me encantan. Voy a hacer una lectura muy rapidita de esto, porque me encanta lo que dice aquí. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de ¿quién? De la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y dice el versículo 3, ¿qué hizo él, hermano? Fíjense bien, ¿qué hizo él? Yo siempre me hago esta pregunta y yo me gozo. ¿Qué hizo él? Hizo algo extraordinario. Era un hombre que decía, wow, este hombre, qué bárbaro, ¿qué va a hacer? ¿Qué capacidad tiene este hombre? Vean lo que hizo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que pudieran entender. ¿Qué hizo? ¿Saben una cosa, hermano? Nos da seguridad y confianza cuando nosotros permanecemos. El ministerio que el Señor nos ha dado es Él, su palabra, lo que Él tiene que decir. Este hombre solamente leyó. Sigamos leyendo, dice ahí. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos ¿a quién? Al libro de la ley. Estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para él. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¡Oh, qué tremendo este hombre! Todo lo que estaba haciendo. Y estaba simplemente tomando la palabra de Dios y abriéndola. Algo que había estado oculto de ellos, algo que no habían leído por mucho tiempo. Y ahora simplemente no llega y dice, oiga, quiero decirles algo. Solamente abre. Y dice que todos estaban ahí atentos. El versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus ojos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y luego menciona ahí algunos versículos. Pero el versículo 8. Y leían, ¿quién dice? Ya no es singular, es plural. No solamente lo hacía uno. No se trataba de un hombre. No se trataba de una persona, de su capacidad. No se trataba de lo elocuente que fuera. Se trataba de qué, hermano? Del libro de la ley, de su palabra. Y dice ahí, y leían en el libro de la ley de Dios, uno, claramente, y luego dice, ¿qué más? Y ponían el sentido de modo que entendieran la lectura. ¿Saben, hermanos? Una de las cosas que tenemos que entender, nuestro ministerio, nuestro servicio a Dios necesita descansar. Número uno, no en nuestras fuerzas, no en nuestra elocuencia, no en nuestras capacidades, sino en su palabra. Santificándonos cada día, no falsificando, no adulterando su palabra. El Espíritu Santo va a hacer la obra. El predicador Spurgeon decía, la palabra de Dios es como un león. Tú solamente suéltalo y él se defiende solo. Él va a hacer lo que tiene que hacer. Y es verdad. Yo confío, hermanos, creo plenamente en el poder que tiene la palabra de Dios para transformar vidas y mentes. Yo creo en que el servicio al Señor tiene que hacerse de esta manera. Estamos en un nuevo pacto.
en el nuevo pacto de mi espíritu. ¿Recuerdan? El Señor no usó tinta, usó su Espíritu Santo. El Señor no usó piedras, Él usó nuestros corazones. Y ahí está siendo implantado su mensaje. Este es nuestro servicio, este es nuestro ministerio. Tenemos que confiar, tenemos que descansar entonces, hermanos, en este nuevo pacto. Tenemos que descansar en su gracia, su misericordia. Tenemos que descansar, hermanos, en lo que produce la santificación en nosotros. Apartémonos de todo pecado y no falsifiquemos su palabra, confiemos en ella. Versículo 3, y otra cosa en la que nosotros podemos descansar, hermanos, antes de tirar la toalla, dice el apóstol Pablo, antes bien, en lugar de tirar la toalla, en lugar de desmayar, nosotros nos santificamos y nosotros no adulteramos su palabra, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aquí estamos. Verso 3. Necesitamos descansar, hermanos, en la soberanía de Dios. Necesitamos descansar en la soberanía de Dios. A veces decimos que Dios es soberano, pero no descansamos en eso. No descansamos. Dice el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿A cuántos nosotros hemos querido salvar? ¿Y a cuántos les hemos predicado? ¿Y cuántos simplemente no han querido? ¿Y qué decimos nosotros? No sirvo. Es que yo no sirvo para eso. Mejor que lo haga otro. Yo ya no le voy a hablar a nadie de Cristo, porque yo he hablado a personas y simplemente descansemos. El Señor nos llamó a qué, hermanos. ¿Qué nos dijo? Vayan y convenzan a todas las personas. No, hagan discípulos, prediquen el evangelio. Aquel que crea, entonces lo discipulamos. Dice ahí, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Vean el asunto aquí, el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, y eso se me hace muy fuerte. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermano, nosotros sirvamos, nosotros hagámoslo para el Señor y dejemos que Dios se encargue de los resultados. Punto. Descansemos en eso. ¿No creen que es cansado de estar queriendo ser el Espíritu Santo? No nos hemos cansado tanto queriendo convencer a alguien, convencer a un hermano que se santifique, convencer a una persona que venga a Cristo, convencer a otro hermano que deje el pecado. Descansemos, nuestro servicio, nuestro ministerio, así será. Ahora en las escuelas bíblicas de vacaciones, pues siempre hay niños, ¿no?, que ponen atención, y hay unos que no ponen atención, pero de algo estoy seguro, hermano. El Señor nos permitió sembrar semillas que un día vamos a ver frutos. Nosotros queremos ver frutos de todos. Que el Señor haga su obra. Y un día veremos los frutos que el Señor nos quiera dar. Descansemos en eso, en nuestro servicio. Dice en el versículo 5, y esto es importante, ¿no?, complementando lo que había hablado hace un momento, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos por amor de Jesús. Nuestra confianza, hermanos, para seguir sirviendo debe estar en lo que Él es y en lo que nosotros somos. ¿Quién es Él? Señor. ¿Quiénes somos nosotros? Siervos. Y dice que somos siervos por amor de Jesús. Así, sencillo. Él es Señor, nosotros somos siervos. Descansemos en eso. Descansemos en lo que nosotros somos. Lo que nosotros somos. No más allá. Y descansemos, hermanos, en que el Señor quiso usarnos a nosotros para servir.
Nada más. No sientas como que no, yo no puedo. Ora al Señor, pide al Señor. Señor, tú tienes un propósito. ¿Te has preguntado, Dios me llevó a tal lugar para que yo compartiera de Cristo a todas esas personas? Y te has preguntado, ¿y por qué no trajo al hermano Dani? ¿No te has preguntado de pronto, ¿y por qué Dios no puso aquí al hermano Julio, hombre, para que les explique? ¿Por qué me puso a mí? Vamos a terminar el versículo 6. Me encantó este versículo, ¿no? Y quisiera que lo meditáramos en la semana. Porque Dios, ¿qué hizo Dios? Mandó. Esto viene a mi mente Génesis 1. Luego viene a mi mente Génesis 1. Dios mandó. Así inicia la Biblia, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ya se me olvidó? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y luego empieza, ¿no? Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y mandó Dios. Y mandó Dios. Y qué hermoso, ¿no? Todo va sucediendo. Todo va sucediendo. Y dice aquí, porque Dios que mandó, su palabra, hermanos, mandó. ¿Que de las tinieblas. ¿Se dan cuenta? ¿Saben por qué estoy aquí yo como pastor de esta iglesia? Es que no había otro mejor, dicen los hermanos. Es que no había otro. No, sí había, hermanos. Sí hay. ¿Saben ustedes que sí hay? Pero esta es la parte que me encanta de esto. Porque el Señor me ha puesto, porque el Señor te ha puesto aquí. En 1 Corintios 1 hay un pasaje ahí donde dice que Dios usa lo débil, lo menospreciado. Dios usa lo que no es para que nadie se jacte en su presencia, a fin de avergonzar a los poderosos, a los fuertes. Dios usa lo débil. ¿Y por qué Dios quiere hacer eso, hermano? Porque Dios quiere glorificarse. Si la obra del Señor se nos hubiera encargado a puros profesionales, si el Señor les hubiera encargado esa gran comisión, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a puros rabinos, ¿verdad? Ahí estaba Pedro. El Señor quiere glorificarse. Así que dice el verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, dice, en nuestros corazones. En nuestros corazones. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. ¿Para qué resplandeció Dios en tu corazón, hermanos? Para que ilumines a Cristo. Hermanos, no digas, yo no puedo. No digas, yo creo que yo no soy la persona capacitada. Si tú has dicho esto, o si tú estás diciendo esto, y yo lo estoy diciendo, necesitamos recordar. No estamos en un pacto de muerte, no estamos en un pacto de condenación, no estamos en un pacto que perece, estamos en un pacto de vida, de justificación y un pacto eterno. No es lo que yo hago, sino lo que Él hizo. Estamos por su misericordia. Renunciemos a todo. Confiemos en su palabra, descansemos en su palabra. ¿Sabes, hermano? No tengas temor a hablar la palabra de Dios con firmeza. No tengas temor. Confía en que cuando lo hagas, el Señor va a hacer la obra. Pablo decía acerca del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué decía él? Porque es poder de Dios para salvación. Porque es poder de Dios para salvación. No confiemos en nosotros. Descansemos en lo que el Señor puede hacer. ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde estaba tu confianza? ¿Qué quiere el Señor que hagas? ¿Por qué el Señor te puso donde te puso? Si te dio un cargo en la iglesia, si no te dio un cargo pero estás fungiendo, sirviendo, ¿por qué lo hizo el Señor? Descansa, descansemos en eso. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar.
Alguien en esta hora, me gustaría que oráramos por alguien, por alguien ha estado pasando por un momento en donde siente que va a desmayar. No es pecado, ¿no? Todos pasamos momentos donde sentimos que estamos desmayando o que vamos a desmayar y preferimos decir, no, mejor ya no. Pero hay alguien en esta noche que dijera, hermano, yo quiero que oren por mí. Sí, me he sentido de pronto como que yo no puedo, de verdad no puedo. Me gustaría que oráramos, me gustaría que recordáramos esto. Pero me gustaría que oráramos. ¿Hay alguien, hermano? Con confianza, hermano, que Dios le bendiga, vamos a orar. Hermana, ¿sí? ¿Alguien más? Allá atrás, Basilio, vamos a orar también. Hermana, ¿sí? Gloria, bien. Muy bien, ¿alguien más? Si no es así, vamos a orar. Yo quisiera que los hermanos que están alrededor de los hermanos que levantaron su mano, acércate con uno, dale un abrazo allí, con tu mano ahí cerca de la mano. ¿Observaste a quién lo hizo? No te quedes así. Yo digo algo, hermano, siempre les digo a los hermanos cuando platicamos en alguna consejería, yo les digo, hermanos, yo necesito que tú estés bien, porque un día yo voy a necesitar de ti. Yo necesito que tú estés fuerte, porque un día yo voy a necesitar que tú me vengas y me abraces. Yo voy a necesitar que tú me digas, ánimo, hermano, confiemos en el Señor. Así que vamos a orar en esta hora. Señor, delante de ti estamos en esta hora, Padre. A veces llegan momentos que nos sentimos que desmayamos, que nos sentimos que ya no podemos, que nos sentimos, Señor, que ya no debería estar yo haciendo lo que estoy haciendo. Pero, Señor, perdónanos, ayúdanos, recuérdanos que estamos viviendo, estamos caminando en este nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo ganó para nosotros, que nuestro Señor Jesucristo hizo posible. Estamos en un nuevo pacto por tu misericordia, para santificación. Queremos descansar en tu palabra, no confiar en nuestras ideas, sino en tu palabra. Queremos, Señor, no hablar de nosotros, sino que las personas puedan ver a Jesucristo en nosotros. Te ruego, Señor, por mis hermanos que han levantado sus manos, porque se sienten que están desmayando, porque se sienten frágiles. Pero yo sé, Señor, tú nos has enseñado una y otra vez que cuando nos sentimos frágiles es porque tú estás cumpliendo tu propósito en nosotros, y esto nos lleva siempre a descansar en ti, a confiar en ti, a tener seguridad en ti. Así que te ruego por cada uno de mis hermanos que esta noche, Señor, puedan ir a su casa gozosos de decir: no depende de mí la salvación de mi familia, no depende de mí que cierta actividad salga bien, no depende de mí que vengan muchos niños a la escuela bíblica de vacaciones, no depende de mí que mi esposo venga a Cristo. Depende de ti, Señor, y tú lo harás en su momento, Señor, para tu gloria y tu honra. Permíteme descansar en solamente vivir para agradarte a ti. Te ruego, Señor, por la iglesia, guíanos, Señor, y llévanos a un entendimiento de tu gracia. Llévanos, Señor, a un entendimiento de este nuevo pacto cada día, Señor, cada día, cada día. Gracias por tu palabra, Señor, que nos das. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden ocupar sus lugares.